Pues muchas gracias a todos ustedes por participar. Francamente, cuando se estaba planeando este seminario esperábamos que fuera un éxito, pero siempre uno espera que sea un éxito contando 20 personas. El ver todos sus rostros y todo el interés tanto de los colegas, pero sobre todo de los estudiantes, hace que los esfuerzos que se han desarrollado verdaderamente valgan la pena. También estoy profundamente contento porque estamos dándole claro que amamos al Colegio de Teatro, pero que quede claro que este foro es de todos y bueno, pues geografía acaba de colonizar de una manera brutal, lo cual espero que sea algo que permanezca. Y la otra cuestión por la que estoy muy contento, además de estar efectivamente compartiendo la mesa con amigos, con conocidos, con personas que me permiten relajarme y tener esas hermosas luces que si bien molestan, iluminan sus rostros, entonces no tengo que ver, no tengo que imaginar los desnudos, simplemente son sombras. Y mi último motivo profundo de alegría es porque Efraín empezó a tocar y de hecho está picando muchos de los puntos a los cuales yo quiero dirigir mi discusión. Porque precisamente coincido mucho con él cuando nos dice que a veces cuando estamos hablando de la producción del espacio, solamente estamos hablando de cómo se va dando el ordenamiento del mismo a partir de las matrices del capital y dejamos de lado muchas veces la producción del sujeto. Y precisamente también yo quiero hablar sobre la producción del sujeto y voy a centralizarme en ello. Va a ser un poquito teórico el asunto, espero ustedes tengan esa comprensión. Pero bueno, no podemos negar que para hablar de la producción del espacio tienes que hacer un pie de toque en André Lefebvre. Porque a final de cuentas en su estructura, en la estructura de su pensamiento filosófico, es el que va a dar una base más establecida de cómo se está pensando y se está desarrollando las diferentes dialécticas que están permitiendo que surja un espacio para el capitalismo. Este espacio que va a ser abstracto, que va a ser de naturaleza estructural, cromático, formativo y sobre todo instrumental. Yo sí veo esta instrumentalización, pero entendiéndola como un producto, o más bien como un producto que lo que está haciendo es una fracturación y que está permitiendo que se dé la reproducción de diferentes formas de vida que a final de cuentas van a formar una sociedad que van a permitir cierto tipo de producción. Entonces, en ese sentido, estamos viendo un espacio que va a tener una producción de dominación y explotación, nos guste o no. Ahora, ¿cómo se refleja eso en el sujeto? Esa es la pregunta. Y entonces, en vez de interrogar al espacio sobre el sujeto, vamos a interrogar al sujeto. Para la producción del espacio, Henri Lefebvre lo que hace es que divide todo en su famosa triada, ¿no? Entonces dice, pues mira, en un primer momento vamos a tener 3 manifestaciones del espacio que se van a estar manifestando al mismo tiempo, que van a tener una tensión mutua y que van a generar a partir de ellas las relaciones que van a dar lógica a la producción del espacio en el capitalismo actual. Una primera dimensión de ese espacio es el espacio percibido, que habla de las prácticas espaciales, esto lo conocemos bien. Es aquel que está en la experiencia material del sujeto y que da cuenta de la reproducción de la sociedad en unir 2 factores. Primero el factor tiempo, que es la realidad cuantitativa, y la realidad de los flujos en el tiempo para la reproducción del capital. La construcción de la humanidad a partir de la cotidianidad, de los movimientos y de los ritmos. Como bien lo mencionó en alguna ponencia José Gasca, en donde las escalas están hablando del espacio, los ritmos nos hablan del tiempo. Y entonces, en ese sentido, surge una cotidianidad a partir de la cual nosotros nos estamos reproduciendo y estamos dando sentido y forma al capitalismo a través de la práctica. Y esto, si ustedes se ponen a figurarse cómo se construye su cotidianidad, cómo experimentan ustedes su cotidianidad, se van a encontrar que la perciben y existe en un montón de espacios blancos, solamente a través de imágenes. El tiempo se hace completamente relativo, precisamente porque es la relación con la que estamos jugando. Y entonces solamente nos estamos metiendo en un registro
que lo que nos está alimentando son imágenes que nos permiten el paso, pero sobre las cuales no estamos concientizando. Si nos metiéramos a la teoría del psicoanálisis, si nos metiéramos a Lacan, hablaríamos de que entonces estamos ahí entrando a el registro del imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que es una dimensión donde nosotros estamos construyendo imágenes, que está llena de semiología, y que lo que nos hace es dar a entender cómo nos estamos moviendo a partir de esta realidad. ¿Sale? Ahora, otro espacio, o cómo lo vamos a interpretar esta realidad, también depende de cómo vamos a interpretar este espacio. Volvemos a lo mismo. Y viene otro punto de la triada, la representación del espacio, o el espacio concebido, que es aquel que nos dicen que está lleno de códigos, es la codificación y la significación de las formas en que se van generando estos espacios, cómo debemos entenderlo, cómo debemos interpretarlo, cómo debemos comportarnos en él. Y en ese sentido, habla mucho también, o obviamente espejeando el modelo que acabo de mencionar de Lacan, de un registro de lo simbólico. ¿Por qué? Porque es la definición de la construcción de significantes, al final del día. La traducción de la información en estas unidades discretas de signos que nos dicen cómo debemos de comportarnos todos en sociedad. Entonces tienes un espacio que te está permitiendo transitar y tienes un registro de ti mismo a partir del cual estás generando ese tránsito y tienes un espacio que te está diciendo cómo comportarte a partir de ese tránsito y un registro de cómo interpretar lo que estás viendo, que te está permitiendo entonces tener divisiones de dónde está lo consciente y dónde está lo inconsciente. Y por último, estaría este espacio de representación, porque precisamente es una de las virtudes más grandes de Lefebvre. Dice, bueno, a pesar de que existen todas estas representaciones y estas construcciones simbiólicas, todas estas codificaciones, el espacio, al estar existiendo en diferentes tiempos, precede a las representaciones. Entonces, en ese sentido, es un espacio que permite a la imaginación crear nuevas experiencias, desarrollar nuevas formas, nuevas posibilidades, y de ahí partir a la creación y construcción de nuevas representaciones. Ahí hablaríamos que estarían entrando para el sujeto los dos registros anteriores, pero hay otro registro que también está jugando, que es precisamente aquello que es el registro de lo que el sujeto, la persona, no puede clasificar, no puede entender, no puede codificar. Ese es el registro de lo que Lacan llama lo real. Entonces, vemos que es un circuito de posibilidad a partir del cual se puede dar este desarrollo de un espacio o creativo o incluso de una destrucción que no puede ser preveída, que no puede ser concebida. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera de las otras dos formas de registro. Los primeros dos espacios, así como los primeros dos registros, tanto en la teoría de Lacan como en la teoría de Lefebvre, que es lo divertido, van a intentar subsumir al tercero. Sí. Van a intentar hacer que sean una totalidad para no permitir que se pueda observar las salidas hacia la producción en el sistema. Y eso entonces nos habla de cómo se está dando la producción del espacio. A mí me parece maravilloso, porque sí es una relación dialéctica, efectivamente, sí es una relación de sujeto-espacio, efectivamente, pero se maneja como un reloj de arena, donde la interiorización de todo esto que está afuera entra en el sujeto, pero solamente entra en sentido a través del sujeto y existe en el sujeto. Entonces vamos a tener un espacio, o más bien vamos a tener este juego donde vamos a desarrollar un espacio fragmentario, caótico, que se va a andar partiendo a partir de las necesidades específicas del capitalismo a través de una diferenciación funcional, que va a estar delimitando entonces cuáles son los papeles de las personas, de los sujetos que están viviendo en cada uno de sus espacios según su lugar en la reproducción del capital, y va a estar reflejando la división del trabajo de clase, pero eso mismo también se va a estar viendo en la producción de un sujeto abstracto, un sujeto que entonces por tanto va a ser increíblemente pragmático, un sujeto que va a tener una producción individualista a partir de precisamente estos registros imaginarios. Porque aquí viene lo padre, algo que mencionaba Lacan es que toda la dimensión de la construcción en imágenes es una dimensión de engaño. ¿Por qué es una dimensión de engaño? Porque nosotros estamos haciendo esto a partir de la construcción de otros para poder intentarnos construirnos a nosotros mismos.
y estamos experimentando ese espacio a través de otros para poder construirnos a nosotros mismos, pero es imposible que realmente tengamos un significado real de lo que somos nosotros a partir de la experiencia de otros. Y aquí estamos jugando. Y vamos a tener, por tanto, este sujeto individualista y que además va a estar vinculizado a cada uno de sus espacios según su propia percepción de la realidad. Y esa percepción va a tener clase. Ya de por sí lo que acabo de decirles es bastante complejito. Ya lo que sí acabo de manejar es bastante pesado. Ahora, bueno, si ya estamos aquí, vamos a meterle al acelerador. El problema de la producción del espacio de Henri Lefebvre, bueno, es un problema, la verdad es que, digo, tampoco le puedo echar la culpa a él por no escribir lo que yo quiero escribir, es que no sube las escalas, o más bien no hace una reflexión de cómo se está dando en diferentes escalas. Entonces mi pregunta aquí sería, si estamos produciendo sujetos a partir de una construcción de un espacio instrumental propio del capitalismo, y estamos trabajando o estamos pensando que vivimos una globalización total del espacio, ¿qué tanto aguanta el modelo de Lefebvre? Y para mi agrado siento que hay buenas posibilidades. Primero, si subimos a la escala a la escala, pero así no funciona la acumulación del capital. Así no funciona el capitalismo, y esa es la cuestión. El capitalismo, cuando se espacializa, se fragmenta y desarrolla espacios fragmentarios. Ahora, si vamos a pensar que a partir de la globalización es un fenómeno, como bien dice Harvey, de acumulación flexible, donde lo que estás haciendo es una liberación de los diferentes factores del capital para que estén fluyendo y estén girando y estén dando vueltas, la globalización en realidad está generando espacios fragmentados, pero a partir de nodos estratégicos. Ahora, esos nodos estratégicos también están pensados y están desarrollados en función de divisiones de clase establecidas, de la misma manera que lo estaba viendo desde el punto de vista urbano Lefebvre. Y lo que se despliega en el globo no es una sábana que está cubriendo todo, sino en realidad es una construcción rizomática, es un rizoma. Ahora, no digo lo del rizoma nada más para ponerme posmo. Digo lo del rizoma porque precisamente la lógica posmo es una lógica neoliberal que está hablando de la construcción del espacio y del sujeto como lo está viendo el propio neoliberalismo. Entonces, es esta propia lógica la que está materializando esta función. Y eso es bastante interesante porque entonces nos está dando la lógica caótica de la acumulación. Y entonces, en cada uno de estos nodos, en cada uno de estos puntos de rizoma, vas a tener una división de espacios de clase, que a su vez, a su interior, siguiente escala, vas a tener una división de espacios de clase, que a su vez, a su interior, vas a tener una división de espacios de clase. Y entonces vamos a ver que el espacio abstracto que estaba hablando Lefebvre se construye a sí mismo a partir de fractales. Y entonces, ¿cómo es el espacio concebido, o percibido más bien, de este espacio global? Bueno, pues es un espacio donde están los flujos, donde está la migración, la financiarización, la comunicación irrestricta, el paso de redes y nodos, todo es líquido, ya saben cómo lo trabajamos, ¿no? Y sin embargo, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos percibiendo, una dinámica brutal que se está dando y que está girando. ¿Y cómo lo codificamos? ¿Cómo lo simbolizamos? ¿Cómo lo trabajamos a partir de este registro de lo simbólico? Bueno, ahí es cuando vienen las representaciones del espacio, ¿no? Y entonces vas a tener un pluriverso de sentidos. Sí, pues ahí están estos choques culturales, estos golpes civilizatorios que están haciendo producciones diferenciadas a partir de la cultura, los problemas de subdesarrollo y desarrollo, a partir de cómo concebir la temporalidad a partir de la lógica del progreso, y por último la representación máxima, que es la globalidad misma. Y aquí es cuando es entretenido, porque entonces lo que estaba hablando es lo del globo. No es que esa... ¿Qué? Ah, sí, estoy en opus aquí. La globalidad misma que nos está platicando Sloterdijk existe como representación, no existe materialmente. La esfera se cierra en el sujeto, y eso significa que se da a través de el desarrollo de la unidimensionalidad.
el mundo del capital como un espacio natural, y solamente la capacidad del sujeto de entender el mundo y de representar el mundo y de construir el mundo a través de la dimensión del capital. Y entonces sí puede condicionar las determinaciones de vida, las formas de vida. La esfera de la realidad es interior. Y entonces aquí volvemos a ver cómo se está dando la dialéctica, nuevamente produciendo sujetos a partir de esta situación de la globalidad. Vamos a tener entonces un mundo que se representa totalizado y un sujeto que se representa fragmentado y se piensa fragmentado. Entonces tenemos una persona, un sujeto que se puede pensar a sí mismo ciudadano del mundo, pero al mismo tiempo es hiperindividualista. Entonces puedes tener una persona que es completamente relativista en el momento que está abordando la cuestión de su cultura, pero al mismo tiempo está viendo la cultura como una de las bases a partir de cómo se reproduce. Está viendo cómo se construye a sí mismo en el tiempo presente, pero se entiende a sí mismo como sujeto histórico, como que todos los metarrelatos que han existido antes no le están pegando. Es un materialista, pero al mismo tiempo es un ecologista. En fin, este sujeto fragmentado entonces nos habla también de cómo se van a abrir, qué está pasando la globalidad en los registros de la personalidad, en los registros de nosotros. Y la globalidad lo que hace es que para el registro simbólico lo deja demasiado abierto. Hay un pluriverso de sentidos. Cada vez tenemos esta idea, esta representación de que nos está llegando cada vez más información. Entonces, todo se puede construir de una manera y de otra, 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 y de otra. Y eso hace que todos los problemas tengan que ser entendidos como una retícula, como una red de múltiples oposiciones actuales que se interconectan en diferentes relaciones rizomáticas. La idea de la hipercomplejidad habla del carácter abstracto de esas mismas representaciones. Y lo que están enajenando detrás es aquello que está sobredeterminando la estructura, que es la relación de clase, que es aquello que se está materializando. Desde el punto de vista de este registro de lo imaginario, al existir demasiados significantes en el simbólico, lo que vamos a ver es una producción infinita de otredades, una hiperproducción de otredades. Entonces, el hombre se va a estar produciendo a través de otros y otros y otros y otros y otros, y vamos a tener 1.000.000 de otros en cómo nos estamos viendo como sujetos. Y eso va a ser una explosión de las representaciones. ¿Qué es lo que causa que el sujeto se paralice? Y al paralizarse, se retrae nuevamente al individualismo y hay un desinterés, como decía Bourdieu en Contrajuegos, completo hacia todo lo que pueda ser colectivo o contestatario. Entonces, es interesante porque entonces la producción del espacio en la globalización neoliberal imposibilita al sujeto a interpretarse materialmente dentro del sistema. No le permite ver la estructura de la totalidad que subsiste en la fractal. Toda la producción de este espacio sujeto se representa como una multiplicidad. Y entonces es interesantísimo porque tenemos un montón de significantes, pero todos esos significantes solamente existen a partir de una dimensión del capital. Y eso provoca una enajenación del sujeto con la estructura, y en gran parte con su materialidad. Ahora vamos a divertirnos un poco más. Estuve investigando sobre psicología, ¿ya lo notaron? Hay un fenómeno muy interesante, una práctica que se llama hacer luz de gas, el gaslighting. Está basado en una película de Ingrid Bergman, deben de verla, es maravillosa. Se trata de un hombre que para justificar, o más bien para justificar su divorcio y poder matar a su mujer en determinado momento porque no quisieron divorciar, empieza a jugar con la manera en que se está estableciendo las cosas en la casa y haciéndole creer a ella que está loca, y por eso se llama luz de gas, porque decía, es que la luz está prendida, no está apagada. Entonces, el gaslighting en psicología es una práctica, que es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar una falsa información para hacer dudar a la víctima de su memoria, percepción o cordura. Estamos hablando. Como conclusión, hay que reconocer que la producción del espacio capitalista en el neoliberalismo es la perversión definitiva. Produce sujetos a luz de gas, que no permite siquiera formar una subjetividad definida y que no pueden conocer el mundo.